Y por último, pero no por ello muy importante, también contamos con Mariana Rubichó, co-coordinadora de jóvenes de Izquierda Unida y miembro de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida. Muchas gracias, María, por estar con nosotros una vez más. Nada, muchas gracias, Eugenio, por invitarme una vez más. Y sobre todo también, como han dicho las anteriores compañeras, por atreverte, ¿no?, con este tema que es tan polémico, que es tan controvertido, pero que a la vez me parece que hay que hablar de ello, que es importante sobre todo que se aborde desde la perspectiva que creo que lo vamos a abordar nosotras. De hecho, también quería recalcar que para mí es un placer estar aquí con las compañeras que has invitado, porque bueno, al final yo como persona a título individual, como feminista y como mujer, tengo mis opiniones, tengo también mi posicionamiento como militante en una organización política, pero bueno, también es un placer para mí contar con gente que tiene formación específica en este tema. Muchas gracias. Te traslado a la misma pregunta también. ¿Qué consecuencias crees que trae para los jóvenes, ¿no?, que se instruya a través del porno? Bueno, son muchísimos, lo que pasa que me quiero ajustar a los tiempos y no me quiero enrollar, pero por dar algunas pinceladas, yo creo que los principales problemas, utilizando algunos términos muy concretos, son el de cómo se promueve la violencia, cómo se promueve la misoginia y dinámicas de poder muy basadas en la dominación y en la sumisión que, como están diciendo las compañeras anteriormente, al final repercuten, al ser de hecho la pornografía uno de los primeros contactos que tiene la gente joven con la sexualidad, pues eso repercute en cómo perciben las relaciones, no solamente ya sexuales, sino también sentimentales con otras personas, ¿no? Y cómo se acaba confundiendo por completo lo que es la ficción y lo que es la realidad. Y también cómo genera muchísimos problemas, y de esto también hay cifras muy preocupantes, cómo genera unos problemas enormes de dependencia y de adicción, porque es muy triste, ¿no?, que una cosa que es tan natural, que es tan inherente al ser humano, al final nos acabe generando tantos problemas a la hora de relacionarnos con nuestro propio cuerpo y de relacionarnos con otras personas. Claro, sí, yo creo que el debate que planteas es muy interesante porque creo que por encima de las creencias religiosas que pueda tener una familia u otra, que al final es una cosa individual, tiene que prevalecer el derecho que tienen, pues eso, los niños y las niñas a tener un aprendizaje sin esos sesgos, ¿no? Al final, la educación sexual es una cosa que también lo estaban comentando las compañeras, muy amplia, que no solamente se limita al campo de lo erótico, sino que al fin y al cabo lo que busca es crear unas sociedades sanas en las que sepamos relacionarnos cuidando de nuestra propia integridad física, como decía Nuria, ¿no? Que sepamos identificar lo que es un abuso, lo que es una agresión, que tengamos herramientas para prevenirlas y para evitarlas. Yo creo que es importante, por eso, que desde la educación pública se pueda garantizar que independientemente de las creencias que puedan tener unas familias u otras, conservadoras o no, pues eso, que tengamos un sistema de educación que pueda garantizar ese derecho, ¿no? Al final los niños y las niñas tienen ese derecho a aprender que no están obligados y no están obligadas a hacer nada que no quieran, que nadie tiene derecho a invadir su privacidad y que pueden y tienen que alzar la voz en caso de identificar pues esa invasión de privacidad, ese tipo de abuso. Y yo creo que por eso la educación sexual no solamente es una cosa recomendable, sino que es algo completamente necesario y que además se tiene que tomar en serio. Al final, como estaba diciendo también otra de las compañeras, tiene que ser una cosa que se aprenda desde la infancia, porque es que desde la propia infancia somos seres relacionales, somos seres que estamos aprendiendo qué es el propio cuerpo, cómo funciona, y nuestra identidad sexual se va forjando desde que nacemos, ¿no? No se puede esperar, también por el caso que estaba comentando Nuria, hasta la edad adulta para que podamos identificar lo que es un abuso, ¿no? Yo creo que por eso es un derecho que tiene que ejercerse desde la infancia, desde la edad más temprana. Y además también por eso, como estabais comentando, creo que es interesante el tema de adaptar los contenidos. Como se estaba diciendo, no solamente la educación sexual se limita al campo de lo erótico, sino que abarca muchísimas cosas, ¿no? Va desde el aspecto más biológico hasta lo social, y además creo que es importante introducir otros temas como puede ser gestión emocional, la empatía, los distintos tipos de familia, mitos del amor romántico, relaciones tóxicas, temas de masculinidad. Es que abarca muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a eso, a los distintos tipos de familia, yo creo que es importante también aquí que desde la educación pública se garantice también el derecho de los niños a tener, bueno, a recibir una educación
en la que se incluya la diversidad del colectivo LGTB, ¿no? Que también se garantice que no por tener una familia conservadora vayan a estar privados pues eso, de aprender que todas las orientaciones sexuales son normales y que la heterosexualidad no es la única opción que existe y no es el único modelo de familia. Entonces, creo que ahí evidentemente tiene que prevalecer el derecho de los niños y las niñas y el derecho colectivo a una educación que al final nos beneficia a todos y a todas por cómo nos relacionamos con nosotros y nosotras mismas y cómo nos relacionamos con otras personas. Sí, yo creo que este de hecho es uno de los temas más controvertidos con respecto a la pornografía. Yo soy de la opinión de que en una sociedad sana, por así decirlo, no habría productos de este tipo, más que nada porque creo que si existen es precisamente porque son un resultado o una manifestación que nace para satisfacer una sociedad con serios problemas con la sexualidad. Entonces, me parece que el hecho de que exista tal nivel de dependencia y de adicción con la pornografía, lo que quiere decir es que tenemos un problema no solamente con el contenido en sí, que como hemos estado hablando, a menudo es, bueno, con muchísima frecuencia es misógino, es muy machista, es muy violento. Más allá de eso, creo que sí que existe un problema cuando al final nuestra capacidad para excitarnos o para vivir nuestra sexualidad depende tanto de estar consumiendo los cuerpos de otras personas a través de un medio audiovisual. Si te paras a pensarlo, es como un concepto muy extraño, ¿no? Que tú dependas de ese contenido para poder relacionarte con tu propia sexualidad o relacionarte con otra persona, ¿no? Es como que de alguna manera este contenido audiovisual tiene secuestrada nuestra propia sexualidad y de hecho esto genera muchos problemas en el sentido de que hay muchas personas que al final acaban prefiriendo el porno a la realidad, acaban frustrándose cuando ven que lo que intentan hacer con otras personas no funciona como lo que ellos están consumiendo, como el contenido al que están expuestos. Y creo que sí que es problemático, pues eso, que ni siquiera puedas a lo mejor disfrutar de tu propia masturbación si no estás siendo expuesto a ese tipo de contenido, ¿no? Al final, ese acceso tan rápido, tan directo a un contenido tan explícito, cuando lo normal para ti o tu rutina es acceder a él para poder satisfacerte a ti mismo o si al final dependes de ese contenido para intentar recrearlo después, creo que al final tenemos un concepto de la sexualidad que es muy ajeno a nosotros y nosotras mismas y que creo que sí que, bueno, yo no soy psicóloga, pero sí que creo que a nivel psicológico puede afectar mucho, ¿no? Pues eso, generar esa necesidad de necesitar ese estímulo para poder tener cierta satisfacción, ¿no? Que es un estímulo tan inmediato y que en realidad no se traduce a cómo son las relaciones sexuales en la vida real. Entonces, bueno, me genera un poco de sentimientos encontrados el tema del postporno o la pornografía feminista en ese sentido. Al final creo que naturalizar lo de depender de este tipo de contenidos para poder tener una vida sexual satisfactoria es un concepto un poco extraño. Como digo, más allá de que se pueda mejorar el tipo de contenido, pues por eso, porque tú ahora buscas cuáles son las búsquedas mayoritarias en los portales de pornografía y está todo cargado de machismo, de agresiones sexuales, por no entrar ya a hablar de lo que son los cánones de belleza, los cuerpos que vemos que están fabricados en serie, básicamente, cómo se muestran a las mujeres como si estuviéramos ahí, como objetos, como si fuéramos cosas, como si no fuéramos humanas y como si existiéramos solamente para satisfacer a los hombres. Y eso, yo creo que crea una imagen que no está para nada ligada a lo que es el sexo normal que todos y todas tenemos en nuestro día a día. Sí, vale, para seguir con esto. Sí, ¿te parece seguir con esto o ahora sí. Otro...? No, sí, yo añadiría que creo que sí, que evidentemente si tuviéramos un acceso a una educación sexual de calidad que estuviera garantizada, la pornografía no sería el problema que es a día de hoy. Lo que me ocurre con esto, lo que me hace pensar es que en ese caso, evidentemente, al no vivir en una sociedad tan enferma, por decirlo de alguna forma, o que tenga tantos problemas con la sexualidad, creo que simplemente ese contenido tan violento no existiría y no se reproduciría, porque al final me parece eso, que todo el contenido que consumimos, si está ahí, si se genera y si se consume,
es porque al final responde a lo que tenemos normalizado como sociedad y que evidentemente si viviéramos en una sociedad más sana no se reproduciría ese tipo de contenido porque nos parecería una barbaridad. Entonces, creo que va un poco por ahí la cosa también, ¿no? Que a lo mejor sí puede haber contenido que no sea tan desagradable, que no sea tan perjudicial, pero que evidentemente si tuviéramos acceso a una educación sexual de calidad, pues simplemente todo esto no existiría y dejaría de ser un problema. Luego también me parecía interesante lo que estaba comentando la compañera del tema de que al tener ese acceso tan inmediato a la pornografía se pierde mucho, y creo que lo estaba comentando también Eugenio, en lo que es el trato con la otra persona, ¿no? Lo compleja que es otra persona, lo complejo que es relacionarte con ella. No es simplemente lo que vemos en Internet en este tipo de contenido, ¿no? Que de pronto llega el fontanero y acabáis acostándoos, pues no funciona así en la vida real. Y creo que en relación a lo que estaba comentando Nuria, otro de los problemas que hay para que a día de hoy la pornografía esté tan extendida y realmente sea un problema para la forma que tiene la gente de relacionarse con su propio cuerpo y con otras personas, es el hecho de que es verdad que la pornografía ha existido siempre, más o menos, en distintas formas, pero también es verdad que no era igual el acceso o la relación que teníamos con la pornografía hace unos años, que a lo mejor existían revistas o existían VHS con contenido pornográfico, que la sobreexposición que existe a día de hoy y a edades tan tempranas, pues eso, con las cifras tan preocupantes que hemos hablado, ¿no? Y creo que eso es lo que al final lleva a confundir a la gente lo que es ficción y lo que es realidad. Dependiendo del tipo de contenido que consumas, del formato, del nivel de exposición, pues sí que acabas asimilando, ¿no?, mensajes de distintos productos culturales y los interiorizas y los normalizas y los naturalizas como si eso simplemente fuera así y no se pudiera cambiar. Entonces creo que el problema en gran parte va por ahí, ¿no? En el momento en el que se cruza esa línea entre lo que es ficción y lo que no. Y en realidad esto también creo que está muy relacionado con el tema de la prostitución, porque leyendo, de hecho, los testimonios de clientes de prostitución, muchas veces te encuentras con que dicen cosas como: es que mi mujer no me deja hacerle las cosas que le quiero hacer, es que con una prostituta puedo hacer las cosas que consumo, o sea, que consumo cuando veo pornografía. Y entonces me parece que al final acaba siendo también una forma de llegar a deshumanizar todavía más a las mujeres y de acabar con todo ese plano que estábamos diciendo más relacional, ¿no? Al final, creo que el problema es ese, el momento en el que tú consumes algo y lo asumes como normal y tratas de reproducirlo. Sí, a mí con todo lo que estabais mencionando me hace pensar muchísimo. Bueno, para mí este era el tema vetado, pero en las elecciones andaluzas, en los debates que hemos tenido, la candidata de cierto partido sacando un libro en mitad del debate diciendo que es que quieren enseñar a los niños a masturbarse, no sé. Me parece que quienes tratan de hacer pasar la educación sexual por algo que pretende pervertir a los niños usan el discurso, pues eso, desde una perspectiva ultraconservadora, un puritanismo que es que no es propio de esta época, y que eso, tratan de mofarse de la educación sexual y de sembrar algún tipo de inquietud, de rechazo. Y yo creo que por eso es importante, ¿no?, que tengamos acceso a una educación sexual desde una edad temprana, precisamente para garantizar que los niños y niñas crecen sanos y que pueden librarse del discurso de personas como estas, ¿no? Que eso, que al final el hecho de provenir de una familia conservadora con imposiciones que son contrarias al progreso social, básicamente, no evite pues que tengamos ese derecho a que en los colegios sí tengamos la oportunidad de conocernos a nosotros y nosotras mismas, nuestros cuerpos, nuestros límites, lo que deseamos y no deseamos. Al fin y al cabo, que no se puede criminalizar lo que es natural y lo que es inherente a nosotros y nosotras, y menos de una óptica pues eso, tan puritana que no pertenece a esta época. Entonces, bueno, sí. Es un problema actualmente. Sí. Perdón por introducir, digo, si te das cuenta, al final no se ataca con el argumento sobre, digamos, contrastando lo que se pretende, ¿no?, el tema de educación y tal, sino se intenta ridiculizar o llevar al extremo de decir los niños se van a masturbar. O sea, no intentan entrar en el debate de la necesidad o tal, no. El tema es otro, el tema quieren pervertir a los niños, en lugar de decir, no, quieren educar
Entonces, no van al contraste de ideas, sino van a ridiculizar la idea en sí. Sí, claro, pero por eso, porque es que no están teniendo en consideración el derecho que tienen los niños y las niñas y por las razones que sea, no están teniendo en cuenta que no se trata de pervertir a los niños, se trata precisamente de darles herramientas para que sepan defenderse de situaciones en las que pueden correr un riesgo real, que no se trata de intentar inculcar a ningún niño en que le gusten más unas cosas o le gusten más otras. Se trata precisamente de darles la oportunidad de que se desarrollen de la manera que ellos y ellas prefieran, dándole un abanico de oportunidades, ¿no? En lugar de decirles y censurarles completamente lo que es la sexualidad, porque sexualidad van a tener. Así que es mejor si tienen una serie de modelos a seguir, si tienen una guía, si tienen herramientas, si tienen una ayuda, a que lo hagan desde el desconocimiento más absoluto, a que lo hagan desde los eufemismos, a que se haga desde el tabú, porque es que al final esto va a generar muchísimo más problemas que hablar las cosas con total naturalidad. Sí, es que, bueno, eso, estábamos hablando de que la educación sexual va más allá de lo que es la relación sexual en sí, pero también es verdad que llegadas a ciertas edades también es importante hablar explícitamente de ello, ¿no? Y de saber cómo funcionan los genitales, cómo no funcionan, lo que estaba diciendo Nuria de prevención de ETS, cosas tan básicas como lo que decía Eugenio de higiene, incluso aparte de hablar de qué se hace durante el sexo, qué se hace antes del sexo, qué se hace después, el tema de tener que ir al baño después del sexo, también por temas de higiene, por temas de salud, hablar de la diversidad de cuerpos que existen, de anticonceptivos, el aborto, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo haber dado, pues eso, los distintos tipos de genitales en el colegio, cómo es la menstruación, cómo es la fecundación, que evidentemente son cosas que eso sí que se suelen dar, menos mal. Pero es verdad que, por ejemplo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, es una cosa que, al menos en mi época, se sabía que existía, pero en el colegio no te decían cómo se hace, los distintos métodos y tipos que hay para practicar un aborto. Simplemente está esa noción de que existe. Hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal, pero existe, pero tú no sabes realmente qué método seguir si a ti te pasa, ¿no? Si de pronto, pues eso, se habla en los colegios de los distintos anticonceptivos que existen, pero si eso falla, ¿qué hacer? ¿Qué procedimiento se sigue? Y bueno, más contenido que se puede dar y que se puede adaptar, el hablar de los distintos tipos de cánones de belleza. Al final es eso, es una variedad de cosas que se puede ir adaptando, pues como veníamos diciendo, a las distintas edades, pero si llega a un punto en el que evidentemente hay que hablar de las cosas tal cual y de forma explícita. O sea, a los niños como tal y a las niñas, pues es verdad que hay que simplificarles las cosas. Creo que, como decía nuestra compañera sexóloga, el tema de infantilizarlo hasta el punto de mentir, usar eufemismos y demás no está bien porque es una forma de desnaturalizarlo, pero eso me parece que lo interesante es ir viendo cómo se puede adaptar el contenido y la forma pues a las distintas edades y las necesidades que tiene cada persona, pues eso, en distintas etapas de su vida, en distintas fases de su vida. Y esto se puede hacer pues cuando la persona ya es más mayor, hablándolo simplemente, y cuando se tratan de edades más tempranas, como también estaba comentando Eugenio antes de entrar al directo, a través de cuentos, de libros que son muy simples, que tienen sus dibujitos, igual que todo lo demás que se le lee a los niños y las niñas, actividades y juegos en clase que sean más dinámicas, en los que participe el alumnado, ¿no? Al final, maneras de adaptar el contenido y la forma a las necesidades que se tienen en cada momento de nuestra vida, las hay. Y eso, no se trata de ir a niños de parvulario a decirles cómo es la fecundación, pero es que tampoco se trata de no hablar del sexo de forma explícita cuando llegamos a una edad en la que eso es normal y hay que naturalizarlo. Pues muchas gracias otra vez por invitarme, muchas gracias por este debate y para cerrar, bueno, estando muy de acuerdo con mis compañeras, opino eso, que la educación sexual es un derecho que tiene que estar garantizado desde la educación pública, que es una herramienta para que tengamos sociedades sanas, que es algo que se debe enseñar, como decía otra de nuestras compañeras, ¿no? Desde que nacemos, porque al final nos desarrollamos como personas y desarrollamos nuestra identidad sexual desde que nacemos, que la educación sexual, igual que todo el contenido que se da en las aulas, es adaptable a todas las edades,
no se trata solamente de hablar de lo erótico, se trata de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, con nuestro propio cuerpo. Y al final, sexualidad tenemos todos y todas y vamos a vivir en sociedades mucho más sanas y evidentemente ese proceso de aprendizaje se garantiza, ¿no?, que se tiene una serie de herramientas y se tienen unas guías a seguir que van a ir acompañadas, ¿no?, por un profesorado que esté especializado en el tema y que es mucho mejor seguir este camino que utilizar eufemismos, utilizar tabúes y que seguir por esa ruta de no normalizar algo que al fin y al cabo es inherente a todos nosotros y todas nosotras.